Señor empezó a poder de alguna manera quitar cosas en mi vida para que yo pueda alinearme a lo que Él quería. Para nosotros ser ese instrumento de obra, necesitamos ser limpiados. Y muchas veces la limpieza no nos va a gustar. Decíamos, estamos en un tiempo de escasez y Él nos decía, yo te voy a prosperar. Cuando uno recibe a Cristo, lo primero que hace nuestro Dios, obviamente, es ordenar nuestra vida. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro canal FCO Hogar en Cristo. Vamos a estar compartiendo un breve testimonio con ustedes. Espero que sea y esperamos y sabemos en sí que va a ser de mucha edificación. Aquí estoy con mi esposa Liliana, también para poder compartir con ustedes en este breve tiempo. Amén, hermanos y amigos y aquellas personas que puedan conectarse, agradecidos con Dios porque tenemos una vez más el privilegio de poder compartir parte de nuestra vida, parte de nuestras experiencias, vivencias, la obra redentora, la obra poderosa que ha hecho en nuestra vida. Creemos en Dios que muchos van a ser ministrados, muchos van a ser edificados y aún fortalecidos y animados, creo yo, con lo que nos ha permitido compartir el día de hoy. El tema es la limpieza de Dios duele. ¿Estás dispuesto? Es el título. Amén. Amén. Vamos a compartir. Iniciamos dándole lugar a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. Leemos la palabra en 2 Corintios 4:17. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Amén. En el video anterior contábamos sobre nuestro matrimonio, cómo se dio, cómo nos empujó el Señor para tomar esa decisión. En esta oportunidad queremos compartirle lo que el Señor tuvo que hacer o inició en nuestra vida matrimonial y también personal. Creo yo, para que el ministerio, el llamado que nosotros teníamos o tenemos como hijos de Dios pueda de alguna manera formarse, fortalecerse y aún manifestarse en su tiempo. Amén. Amén. Para ello queremos compartirles en el Señor ciertos procesos que Él permitió en nuestras vidas, de alguna manera para pulirnos y para poder ser, como decimos en el título, ser limpiados por Él, ¿no? En una primera instancia, trabajando Él conmigo, yo recuerdo que Él empezó a trabajar aún en el área secular de mi vida. Yo estaba trabajando, estaba muy bien acomodado económicamente y ya estábamos casados con mi esposa, y en ese tiempo el Señor empezó a trabajar en el área económica en mi vida, pero no solamente en el área económica, sino también en el área de amistades que yo tenía en ese tiempo. Y el Señor empezó a poder de alguna manera quitar cosas en mi vida para que yo pueda alinearme a lo que Él quería. En ese momento realmente yo no lo entendía, pero sabía en sí que Dios me estaba procesando. Lo que sucedió fue que en la empresa, en aquel tiempo donde yo trabajaba, se fue a la quiebra. Y ahí estaba yo años, algo de casi 10 años trabajando en esa empresa, ganando muy bien, teniendo un sueldo fijo, creciendo profesionalmente, y el Señor permitió que esa empresa cese de sus actividades y yo tuve que dar un paso al costado. Aún me acuerdo que me quedaron debiendo un dinero, o sea, son cosas que sucedieron, pero yo entiendo en el Señor que Él permitió esto para yo apartarme, ya que en esa empresa secular, una empresa donde yo trabajaba años, sucedía que el ambiente era un ambiente negativo, un ambiente que no se adaptaba a mi nueva vida en el Señor. Y ciertamente este ambiente estaba contaminado de muchas cosas que de alguna u otra manera me jalaban a mi pasado, ¿no? A cosas que yo hacía antes y no era de edificación para mi vida. Y el Señor en su sabiduría Él permitió cortar de lleno eso, ¿no? Y dejar de alguna manera que yo me empiece a caminar desde cero, aún en mi vida secular, a obtener nuevas amistades, a apartarme de personas, a apartarme de sistemas de este mundo
que dañaban e influenciaban en gran manera mi vida para mal, ¿no? Y es lo que inició el Señor conmigo. Claro, aparte que recordamos, ¿no?, que la Biblia habla aún en el Nuevo Testamento y habla de los instrumentos. Alguna vez dimos esa clase a los jóvenes, me acuerdo, y hablábamos de los instrumentos de honra. Y para nosotros ser ese instrumento de honra, necesitamos ser limpiados. Y muchas veces la limpieza no nos va a gustar, porque no va a suceder como nosotros queremos. A veces Dios trata de distintas formas y muchas veces Dios va a tener que impulsar, promover que sucedan muchas cosas para que aquella limpieza se dé en nuestra vida. En este caso como persona, ¿no?, como Jorge, pero también a la larga como matrimonio. Amén. Algo también que me recuerdo mientras que tú cuentas el testimonio, dice la palabra, ¿no? En Génesis habla también que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo vino para ordenar. Así es. Cuando uno recibe a Cristo, lo primero que hace nuestro Dios, obviamente, es ordenar nuestra vida, alinear y limpiar nuestra vida, quitar, como tú decías, personas que no te sumaban, ¿sí? Aún no solamente personas, sino ambientes que no te sumaban, para que tú buscaras más al Señor, para que tú te fortalecieras y para que tú conocieras más al Señor. Amén. Y esa parte del proceso que tuvimos que pasar, porque en esa temporada trabajábamos ambos. Yo trabajaba en una entidad bancaria y tú trabajabas en esta constructora, ¿verdad? Y pues, como siempre nos dicen, cuando uno recibe al Señor, tú lo recibes contento, esperas lo mejor. Hay promesas, hay palabras poderosas, hay remas, y ciertamente, aún en medio de ello, nosotros empezamos a caminar en el Señor con palabras muy poderosas, ¿no? Remas directamente, ¿no?, que se venían. Pero también, muchas veces cuando Dios te da una palabra poderosa, te da el final, te dice, vas a realizar tal cosa, pero nunca te dice el camino. Porque si ciertamente nuestro Dios nos dijera que nosotros tenemos que pasar por todo ese camino doloroso, quizás hasta pasarías, no sé, vergüenza, discriminación, calumnias, todo ese camino para que llegues a la promesa, muchos no se atreverían a dar el paso, muchos retrocederían, ¿no? Pero en este caso, en el amor y por la gracia del Señor, pudimos aferrarnos a su palabra. Pasamos momentos muy difíciles, muy duros económicamente, porque en aquella oportunidad habíamos accedido a un terreno, ¿te acuerdas? Sí. Y pagábamos una cuota mensual fuerte, y pagábamos algunos bancos, ¿no?, que llegamos al Señor endeudados, sí, sí. Y había muchas cuentas que pagar, y la verdad que cuando dejaste tú de trabajar, yo tuve que asumir esa responsabilidad. Sí, ciertamente mi esposa, ella comentaba que económicamente ella tuvo que asumir un tiempo esa responsabilidad, ya que de una u otra manera las deudas que teníamos que pagar, ella lo estaba asumiendo, ya que en mi trabajo, cuando yo dejé de trabajar, cuando yo salí de esta constructora y empecé obviamente a buscar trabajo, a colocar mi CV en distintos lugares, mi currículum en distintos lugares bajo mi experiencia, ¿no?, que ya tenía años, y las puertas no se abrían, todas las puertas no se abrían, y yo entendía, aún sabíamos que el Señor estaba permitiendo que las puertas no se abran, ya que estábamos dentro del proceso. Empecé a trabajar, estuve en distintos trabajos donde ganaba no lo que se solía ganar, trabajos que de alguna manera ayudaban para lo básico en la casa, ¿no? Y bueno, con eso en fe seguíamos haciéndolo, seguíamos creyendo al Señor, pero no era lo habitual, ¿no? Aún recuerdo también que en la economía era tan ajustada, o sea, creo que el Señor en ese tiempo nos dio, aún usando tu vida también nos dio para poder nosotros suplir las necesidades básicas, ¿no? Y yo recuerdo que aún para ir a la congregación, donde casi siempre estábamos metidos ahí escuchando y aprendiendo de parte del Señor, siendo formados por el Señor,
eh, algo que muchos de alguna manera que nos conocen saben esto, nuestro proceso. Teníamos que caminar una distancia muy larga, ¿no? Una distancia muy extensa, porque antes todo era con movilidad, como es lo normal, ¿no? Pero sabiendo que estábamos con una economía ajustada en ese tiempo, teníamos que tener un ahorro, ¿no? Un ahorro continuo en ese sentido para poder lograr nuestros objetivos. Y íbamos y veníamos a congregarnos íbamos y nos congregábamos, pero todo lo hacíamos a pie, íbamos y veníamos, ¿verdad? Es lo que yo recuerdo en ese tiempo, ¿no? Claro, y bueno, fue muy fuerte el proceso económicamente hablando, pero fue como es el Señor. Sí. Fue una temporada muy dura, ¿no? Muy difícil, donde, como tú dices, 2 años, sí. Exacto, ¿no? Donde tú enviabas tu CV a todo sitio, donde tú ganabas muy bien y estabas al frente de mucha gente, creo que 300 personas más o menos, y tú los dirigías, él era el supervisor, ¿no? Y él de un momento a otro pues perdió el trabajo porque la empresa quebró, ¿no? Y esta crisis hizo que nosotros cambiáramos de un estilo de vida. Es lo que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque antes vivíamos bien económicamente, a veces ni siquiera cocinábamos en la casa, nos íbamos a comer en la calle, nos comprábamos todas las prendas de vestir que quisiéramos, regalábamos cosas a tu mamá, a mi papá, a mi mamá y así, ¿no? O sea, la familia, a los sobrinos, ¿te acuerdas? Le llevábamos un regalo a todos. O sea, era una vida donde nosotros no pasábamos escasez, ¿no? Y alquilábamos un lugar pues que no era muy cómodo, muy barato, mejor dicho, estábamos bien económicamente, pero cuando cambia eso, dejamos todo por fe, porque sabíamos que venía de parte del Señor, porque siempre estuvo su voz. Sí. A pesar de esa situación, como siempre decimos, la voz de Dios que cambió nuestra vida, ¿no? Se reveló nuestro Señor, siempre estaba: yo te voy a sustentar, no temas, yo te voy a prosperar. Yo te voy a prosperar, ¿te acuerdas? Y decía así, ¿no? Y el Señor te decía: yo te voy a prosperar, y tú te mirabas, ¿pero dónde? Porque, o sea, si vamos así recordando exactamente, no teníamos ni para... Llegamos un tiempo donde no teníamos ni para la ropa, ni para el zapato, como estábamos acostumbrados, ¿verdad? Amén. Y Dios estuvo, pero siempre ahí detrás. Sí. Amén. Algo que podemos decir a esto, que sé que les va a ayudar a ustedes que nos están escuchando, es que cuando Dios suelta una palabra en nuestras vidas, aún Él te puede profetizar y declararte una palabra de bendición, como decíamos, estamos en un tiempo de escasez y Él nos decía: yo te voy a prosperar. Aún en esa palabra tenemos que entender que Dios, sus pensamientos no son los pensamientos de nosotros. Aún cuando Él suelta una palabra, Él está mirando no tu presente, no tu pasado, sino que Él está mirando tu futuro. Él ya sabe lo que viene, Él ya sabe lo que Él va a hacer contigo. Es por ello que Él te suelta lo que ve en el futuro de lo que tú tienes. Amén. Y nosotros, ya entendiendo, ya sabiendo, nos sosteníamos esa palabra. Bueno, Señor, hoy yo no voy a ver mi circunstancia, yo no voy a ver mi situación, sino voy a ver tu palabra. Te voy a ver a ti, Señor. Tú me dices esto, yo te creo. Y de esa palabra nosotros vivíamos. Todo lo que Él decía es lo que nosotros nos agarrábamos de ello y caminábamos, como dice la Biblia, caminábamos en fe. Ahorita se escucha bonito, pero yo me acuerdo, mira, yo ni siquiera me había acordado, ahorita yo sé que es el Espíritu Santo, y me hace acordar que hubo temporadas en esos 2 años donde tú quisiste volver atrás, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hubo una oportunidad, una vez. ¿Por qué? Porque él tocaba puertas y él se frustraba como varón, ¿no? De lo que ganaba un buen sueldo, llegar a ganar un sueldo mínimo, y tocaba y envía su CV, que nadie le llame, él se sentía muy, muy mal como varón. Y me acuerdo que un día, ¿no? Tú me hablaste conmigo y me dices: Lili, ¿sabes qué? Voy a dejarlo todo. Esas fueron tus palabras, ¿no? Voy a dejarlo todo. Yo no le dije nada, solamente lo escuché nada más. Y después me contaste que tú te fuiste caminando, ¿verdad? Creo que por la curva cerca de nuestra casa. Y volviste en sí, es que el Espíritu Santo, ¿no? Fue un momento nada más de... Son cosas que uno tiene que pasar. Claro, ajá. Y ahí te diste cuenta que pues no podías vivir sin Él, ¿no? O sea que el momento era duro, era difícil,
pero también fue un momento de mucha gloria para mí personalmente, para ti también, porque en esa temporada era donde yo, por ejemplo, me metía en adoración, adoraba, me metía en ayuno, tanto así que estaba recontra delgadita y la gente decía que estaba enferma, no es que estaba enferma, sino que estaba en ayuno, estaba delgada, pero estaba fortalecida en espíritu. Me metía 2 días de ayuno, 3 días de ayuno, yo solita acá. Y acá en la casa adoraba todas las mañanas antes de irme a trabajar, y es ahí donde el Señor me bautizó en lenguas. Cuando me bautizó en lenguas, me acuerdo que nosotros nos pusimos a orar por nuestros familiares, fuimos a mis sobrinos, ¿te acuerdas que estaban mal? Y vimos la respuesta del Señor, o sea, en medio de todo, y en medio de todo ello es donde el Señor nos empujó, porque empezamos a salir, a hacer cosas que no imaginamos, empezamos a caminar en fe. ¿Por qué? Porque recibíamos órdenes de parte del Señor directas, locuras para otros, pero para nosotros era obedecer, por más que la gente nos mirara, a nuestra propia familia nos miraran raros. ¿Te acuerdas de esas órdenes que nos daba el Señor? Y nosotros como loquitos nos íbamos. Nosotros nos movíamos por obediencia. El Señor decía una palabra, indicaba algo, daba una orden, y esa dirección nosotros decíamos amén, e íbamos, y aún sin saber, ¿no? Como aquel Abraham cuando lo llaman y le dicen sal de tu tierra y de tu parentela, y él se iba, pero él no sabía dónde iba. El Señor, recuerdo que habló a tu espíritu, el Señor te dijo, compra un saco de arroz y llévalo a un albergue. No dijo a qué albergue, no dijo, no sé, no dio detalles, solamente esa simple orden. Nosotros fuimos, bueno, escuché lo que tú me compartiste. Estábamos en escasez de tiempo. Exacto, ¿no? Aún en escasez el Señor nos pidió que podamos sembrar esto, ¿no? Nosotros fuimos en fe, vamos a agarrar el dinero que es para esto y vamos a movernos en fe. Fuimos a comprar el saco ese mismo día, creo que al día siguiente, y nos fuimos al albergue más cercano que conocíamos. Ni siquiera nunca habíamos ido ahí. Donde había un albergue. Llegamos y dejamos, y la gente se sorprendía, ¿no? Las personas que estaban ahí, del por qué no nos hicieron entrar, como si fuéramos, creo que pensaban que éramos una ONG, no lo sé. Pero no, éramos 2 simples locos en fe que le estábamos haciendo caso al Señor, y sabíamos que estábamos empezando un entrenamiento en el Señor. Él estaba habilitando nuestra fe y probando nuestra obediencia. Sí, ¿no? Y fuimos ahí y pues solamente obedecimos porque era una orden de parte del Señor. ¿Qué quiso el Señor? No sabemos, probar nuestra fe, probar nuestra obediencia, ¿no? Lo otro también que nos envió fue pues para un familiar mío, ¿te acuerdas? Que estaba no sabíamos realmente si mi prima estaba enferma, ¿te acuerdas? No lo sabía. Y el Señor me dijo claramente, ve y dile, las palabras que me dijeron fue estas, que le diga que la cantidad de fe que ella tenga es la cantidad de milagros que iba a recibir, que teníamos que ir a orar. Me acuerdo que agarramos nuestras cositas y nos fuimos a buscarla a una prima que no miraba 13 años. La conocía de niña, 13 años. Y cuando llegamos allá, nos enteramos recién ahí que aquella persona que nosotros íbamos a orar, su hermana, estaba con cáncer, ¿no? Sí. Cáncer. Y estaba ahí sin cabellito y todo eso. Y oramos y le dijimos solamente lo que el Señor nos dijo. Vamos a cumplir lo que el Señor dijo. Así es. Nada más. Así es. Pero con el tiempo también nos dimos cuenta que el Señor obró porque ella se sanó, ¿no? Ella se sanó, hizo la obra. Y así muchas órdenes, quizás muy locas para otras personas, para la familia aún, y quizás solamente nos miraban y no nos decían nada, pero era una orden específica de parte del Señor y nosotros cumplíamos. Ve a tal sitio a orar, vamos. Sí. Ve a tal sitio a predicar. ¿Por qué fuimos a predicar en las calles? Pues lo mismo. Una orden, sí. Predica en las calles. Nosotros, Señor, ¿dónde? Si ni siquiera en las células sabemos predicar en nada. Predica en las calles. Y también ahí me acuerdo que le dije al Señor, ¿no? ¿Te acuerdas? Le dije, Señor, si tú quieres que predique, ¿no? Si tú quieres que salgamos a predicar, porque no teníamos nada, ¿te acuerdas? Para ir a predicar, ¿cómo vamos a ir a predicar a capela? Y decían, bueno, Señor, te pido que por favor, provéenos.
necesitamos un parlante, le hicimos la demanda, necesito un parlante, necesito volantes y necesitamos el módulo, ¿no? El módulo. Sí, los recursos para poder Los salir a recursos. ¿Y predicar. qué es lo que sucedió? Sí, bueno, en ese tiempo también yo ya recuerdo que estábamos casi cerrando esa temporada de escasez, cerrando porque me abrieron una puerta de trabajo después de casi 2 años, eso fue casi al cierre, ¿no? Y estando trabajando, recuerdo que trabajé para un cierto proyecto que duró poco, también se cerró el proyecto, acabó en unos meses, pero me acuerdo que descansé como una semana después de ese proyecto, descansé como una semana, semana y media, pero me di con la sorpresa de que en este caso el empresario de ese entonces me había depositado el mes completo, Sí. sin yo haber trabajado ese mes completo. Nosotros nos sorprendimos y dijimos, no, esto no es mío. Sí, porque no contábamos, No lo contábamos, habíamos no dado estaba por sentado, porque te cobró lo que habías trabajado. Y te pagó justo, directo. y justo lo que se había excedido en el pago, y aún yo le consulté, no, ya no te preocupes, te voy a pagar todo el mes completo, porque yo pensaba que se habían equivocado, ¿no? Y el fondo, no te preocupes, por tu apoyo te pago todo el mes completo. Sí. Entonces yo entendí que esto era de parte del Señor para poder comprar esos recursos, porque pedimos esto, oramos al Señor para que nos dé recursos, y Él movió el corazón de esta persona para que Él pague un excedente, ¿no? Y con ese excedente creo que tal cual alcanzó exactamente para lo que necesitábamos. Compramos pues para poder salir a las calles, ¿no? El parlante, el micrófono, el módulo, sí, volantes, y los volantes, y con eso ya teníamos todo, no había excusa para no ir a las calles, y salimos en fe y a movernos, a predicar su palabra, ¿no? Sí. Nuestro Dios es así, fiel. Él cuando te dice algo, lo va a cumplir. Por más que tú veas que la circunstancia diga lo contrario, por más que quizás tú pienses que el Señor se equivocó, porque muchas veces pasa eso. Incluso empezamos a dudar. Cuando pasamos por esos momentos duros, difíciles, la situación contraria, tú empiezas a dudar si ciertamente fue Dios que te habló, si ciertamente Dios está contigo o si estás en la voluntad del Señor. Pero déjame decirte que el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y en ese tiempo, como dijimos, fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero también fueron momentos donde nosotros siempre aprendimos a conocer a nuestro Dios. Amén. Muchísimo, en distintas áreas de nuestra vida. Amén. Con esto también queremos decirles que no tengan temor. Yo sé que de alguna u otra manera se están identificando con nosotros al decir que, bueno, llegué a Cristo, me acerqué al Señor, pero ahora las cosas no me están yendo como antes me iban. Entendemos que no tiene sentido. Para ustedes no tuvo sentido para nosotros, porque a veces nos predican que al llegar a Cristo todo va a ser de colores, todo es de color de rosa, y no es así. No es así, y sí es así. ¿Por qué? Porque el Señor, como decía mi esposa, Él nos tiene que pulir, Él nos tiene que probar. Y algo que yo les dejo en su corazón es que aun cuando Él permite que las cosas se alejen de nosotros, personas se alejen de nosotros, recursos se alejen de nosotros, de alguna manera tengamos ciertas pérdidas, aún todo obra para bien, todo obra para bien. El único consejo que podemos dar nosotros es que perseveren en fe, que le sigan creyendo al Señor. La palabra dice, el Señor Jesús hablando, dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Con esto que le decimos, que valió la pena pagar el precio, vale la pena entender los procesos de Dios, aceptar de alguna u otra manera los procesos de Dios y decirle al Señor, aquí estoy, yo continúo, yo no me rindo, me quise rendir, pero el Señor mismo es el que te convence y te vuelve a traer a sus caminos y te dice, sigue adelante, tú puedes, y es Él animándote constantemente, y gracias a su misericordia, gracias a su amor estamos aquí. Y Él fue el que nos ayudó, Él fue el que nos guió, Él fue el que nos hizo perseverar. Siempre nos agarramos de la mano del Señor, así que tú también agárrate de la mano del Señor. Tú estás empezando en esto, otra vez las cosas no están yendo como tú deseas, pero Dios tiene algo preparado para ti que es mucho más hermoso, más bendecido de lo que tú viviste antes.
y te vas a sentir gozoso cuando ese tiempo llegue, porque así como viene el tiempo de prueba, dice la palabra que juntamente con la prueba Él trae también la salida, juntamente con el proceso Él trae también la bendición, y Él va a hacer eso en tu vida. Amén. Amén. ¿No? Si el Señor te dice, ¿sabes qué? Entrégame tus sueños, entrégame tus planes. ¿Qué es lo más importante que tú tienes? Yo quiero ello. ¿No? Si el Señor te hace una demanda, un mandato de esa forma, dame tus sueños, dame tus proyectos, dame tus planes, dame lo que tú tienes. ¿Estarías dispuesto, ¿no?, a pagar el precio de esa forma y entregarle todo al Señor? Estaremos compartiendo en el próximo video aquello que nosotros hicimos ante tal semejante demanda de parte de nuestro Dios con nuestro matrimonio y como familia. No se pierdan el próximo video, compartan, envíennos sus comentarios. Si tienen algún pedido de oración, ahí lo esperamos para que nosotros podamos orar. Amén. Dios me lo bendiga y que Dios esté siempre con ustedes. Muchas bendiciones.